Salió de casa con la maleta abierta, los ojos hinchados de llorar y la inocencia que destruyó con una frase: «Eres una inútil. Vete antes de que me arrepienta de haberte tocado». Virgen, embarazada, sola. Pasaron los años. Se hizo rico, arrogante y despiadado. Pero ese día, al abrir la puerta, se congeló. Ella había vuelto, hermosa, poderosa, con 2 hijos y un secreto que él nunca hubiera imaginado. Te gusta si crees que el destino tiene giros para los que han sido humillados. Comentario: ¿volverías, aunque supieras que él es el responsable de tu dolor? Comparte con los que han tenido que reconstruir en silencio. Suscríbete, porque el final de esta historia te hará llorar. La lluvia golpeaba sin piedad los ventanales de la mansión mientras Rebeca observaba el test de embarazo entre sus manos temblorosas. 2 líneas rosadas, claras, innegables. Su corazón latía desbocado mientras las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. A sus 19 años, después de apenas 3 meses de matrimonio, llevaba dentro de ella el fruto del amor que sentía por César. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. César había llegado antes de lo esperado. Rebeca guardó apresuradamente el test en el bolsillo de su vestido y bajó las escaleras, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol pulido. Quería darle la noticia de manera especial, preparar una cena romántica, hacer que este momento fuera inolvidable. «César, amor, has llegado Las palabras murieron en su garganta. Su esposo estaba de pie en el vestíbulo, su traje empapado y una expresión que nunca había visto antes en 1900 en su rostro, fría, calculadora. Sus ojos, usualmente cálidos cuando la miraban, ahora parecían 2 témpanos de hielo. «¿Cuánto tiempo pensabas que podrías mantener el engaño?», espetó, su voz cortante como una navaja. Rebeca dio un paso atrás, confundida. «¿De qué hablas?». César arrojó sobre la mesa un sobre manila. Fotografías se desparramaron sobre la superficie pulida. Rebeca en la clínica, saliendo de la consulta del ginecólogo esa mañana. «Te han estado siguiendo», continuó él, cada palabra cargada de veneno. «Creíste que podrías tenderme una trampa tan fácilmente, que no me daría cuenta». «¿Trampa?». La voz de Rebeca temblaba. «César, estoy embarazada. Es nuestro bebé». La carcajada que escapó de los labios de César fue brutal, desprovista de toda humanidad. «¿Nuestro? ¿Te atreves a decir que es mío?». Se acercó a ella, su presencia amenazante. «Eres virgen, ¿recuerdas? O al menos eso decías ser. Apenas te he tocado desde la boda y ahora apareces embarazada». El mundo de Rebeca comenzó a desmoronarse a su alrededor. «Pero nuestra noche de bodas, tú fuiste el primero, el único». «Una noche». Su voz era hielo puro. «Una sola noche y ya tienes 3 meses de embarazo. ¿Me tomas por idiota?». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Rebeca, pero éstas eran diferentes a las de felicidad de hace unos momentos. Eran lágrimas de incredulidad, de dolor, de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «César, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». La interrumpió, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Cómo planeaste todo esto? ¿Cómo pretendías atraparme con un embarazo falso?». «No es falso». Rebeca sacó el test de su bolsillo, mostrándoselo con manos temblorosas. «Mira, acabo de hacérmelo. Es tuyo, César, te lo juro por lo más sagrado». El test voló por los aires cuando César lo golpeó fuera de sus manos. «No me interesa ver tus pruebas fabricadas. Ya he tomado mi decisión». Se dirigió al armario del vestíbulo y sacó una maleta arrojándola a los pies de Rebeca. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi casa». «No, no puedes hacer esto».
La voz de Rebeca era apenas un susurro. «Soy tu esposa». «Eras mi esposa». César sacó un sobre de su chaqueta. «Los papeles del divorcio llegarán mañana a primera hora. Mi abogado se encargará de todo». Rebeca sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. «Por favor, no tengo a dónde ir. Deberías haberlo pensado antes de intentar embaucarme». Su voz era puro desprecio. 9 minutos. Con manos temblorosas y visión nublada por las lágrimas, Rebeca comenzó a meter ropa en la maleta. Su mente era un torbellino de pensamientos inconexos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo el día más feliz de su vida se había convertido en esta pesadilla? 7 minutos. Subió las escaleras tropezando, entrando en la habitación que habían compartido. El aroma de César aún impregnaba las sábanas donde habían dormido juntos la noche anterior. ¿Cómo podía el amor convertirse en odio tan rápidamente? 5 minutos. Tomó sus documentos personales, algunas joyas que había heredado de su madre, la poca ropa que podía cargar. Sus dedos rozaron el vestido de novia, cuidadosamente guardado en el armario. Los recuerdos de ese día, ahora teñidos de amargura, amenazaron con ahogarla. 3 minutos. Las fotografías de su boda cayeron al suelo mientras intentaba alcanzar su pasaporte. El cristal del marco se hizo añicos, como una metáfora cruel de su matrimonio destrozado. 1 minuto. Bajó las escaleras tambaleándose, la maleta mal cerrada, amenazando con derramar su contenido. César la esperaba en la puerta, sosteniendo un paraguas, pero sin ninguna intención de ofrecérselo. «Eres una inútil», escupió, mientras ella pasaba a su lado. «Vete antes de que me arrepienta de haberte tocado siquiera». La puerta se cerró tras ella con un golpe que resonó como un trueno. La lluvia la empapó instantáneamente, mezclándose con sus lágrimas. Su vestido blanco se volvió transparente, pegándose a su cuerpo y revelando la ligera curva de su vientre, que apenas comenzaba a formarse. Rebeca se quedó allí, inmóvil bajo la tormenta, observando la mansión que había sido su hogar durante 3 breves meses. Las luces se fueron apagando una a una, dejándola en la oscuridad. Una contracción súbita la hizo doblarse de dolor. Instintivamente, sus manos volaron a su vientre. «Tranquilo, bebé», susurró. «Te protegeré, aunque sea lo último que haga». Con pasos vacilantes, comenzó a alejarse por el camino de grava. Su maleta dejaba un rastro de agua y prendas mal guardadas, pero ya no importaba. Nada importaba excepto la pequeña vida que crecía dentro de ella. Mientras caminaba bajo la lluvia, implacable, algo cambió en el interior de Rebeca. La inocencia que había traído a este matrimonio se derritió como azúcar bajo el agua, dejando en su lugar algo más duro, más frío. Una promesa comenzó a formarse en su corazón, tan clara como las líneas en aquel test de embarazo: volveré. Y cuando lo haga, ni siquiera las lágrimas que ahora derramo serán suficientes para apagar el fuego que encenderé en tu mundo, César. La lluvia continuó cayendo, lavando las últimas trazas de la niña inocente que había sido, mientras una mujer nueva, forjada en el dolor y la traición, emergía de entre las ruinas de su corazón roto. El hostal La Esperanza hacía honor a su nombre solo en la fachada desgastada. Rebeca contemplaba el techo agrietado de su habitación, contando los billetes que le quedaban. 3 semanas habían pasado desde aquella noche bajo la lluvia, y sus recursos se agotaban rápidamente. La náusea matutina la despertó como cada mañana, recordándole que ya no estaba sola. Se arrastró hasta el pequeño baño compartido al final del pasillo, ignorando las miradas de lástima de las otras inquilinas.
Su reflejo en el espejo manchado le devolvió una imagen que apenas reconocía. Ojeras profundas, mejillas hundidas, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. «Buenos días, pequeño», susurró a su vientre mientras se enjuagaba la boca. «Hoy será diferente. Hoy encontraremos la manera». El periódico local yacía sobre la mesa comunal, manchado de café y esperanza desesperada. Rebecca lo hojeó mecánicamente, sus ojos escaneando la sección de empleos. Cada experiencia requerida era como una bofetada. Cada referencias necesarias, un recordatorio de todo lo que había perdido. «¿Buscando trabajo, querida?», preguntó doña Rosa, la dueña del hostal, mientras le servía una taza de té. Sus ojos bondadosos se detuvieron en el vientre de Rebecca, que ya comenzaba a notarse bajo su vestido prestado. «Nadie quiere contratar a una embarazada sin experiencia», respondió Rebecca, la amargura filtrándose en su voz. «Tal vez no necesites que te contraten», sugirió la anciana, deslizando una caja de cartón sobre la mesa. «Mi nieta vende estos caramelos en la universidad. ¿Le va bien?». Rebecca abrió la caja. Docenas de caramelos artesanales, envueltos en papel brillante, le devolvieron el reflejo de las luces fluorescentes. «Pero, ¿dónde vendería?». «El distrito financiero está a 20 minutos caminando», respondió doña Rosa. «Todos esos ejecutivos estresados necesitan un dulce para alegrar su día». Esa misma tarde, Rebecca se encontró de pie en una esquina concurrida, su caja de caramelos apretada contra el pecho como un escudo. Las primeras horas fueron un ejercicio en humildad y rechazo. Cada «no, gracias» erosionaba un poco más su ya maltrecha dignidad. Pero entonces algo cambió. Una ejecutiva se detuvo, compró un caramelo y sonrió. «Están deliciosos», dijo antes de marcharse. La palabra se extendió. Para el final del día, la caja estaba vacía y sus bolsillos, aunque no llenos, ya no estaban completamente vacíos. Los días se convirtieron en semanas. Rebecca expandió su territorio, aprendió los mejores horarios, comenzó a reconocer a sus clientes regulares. Su vientre crecía junto con su determinación. Cada moneda ganada era una victoria pequeña pero significativa. Una mañana, mientras organizaba su mercancía, un Mercedes negro se detuvo frente a ella. El vidrio polarizado bajó lentamente, revelando un rostro que hizo que su corazón se detuviera. La madre de César. «Así que es cierto», pronunció la mujer con desdén, «la zorrita embarazada vendiendo dulces en la calle». Rebecca se irguió, protegiendo instintivamente su vientre. «¿Qué quiere?». La mujer extrajo un sobre de su bolso de diseñador. $50,000. Desaparece. Hazte un aborto. Olvida que alguna vez conociste a mi hijo». El sobre cayó al suelo cuando Rebecca lo golpeó fuera de su mano. «¿Cree que puede comprar la vida de mi bebé?». «¿Bebé?». La mujer rió con crueldad. «¿Realmente crees que ese bastardo es de César? Todos sabemos que eres una...». «Cuidado», la interrumpió Rebecca, su voz temblando de rabia contenida. «El próximo insulto podría costarle más caro de lo que imagina. Me estás amenazando. ¿Tú, una vendedora callejera?». «No», respondió Rebecca, una sonrisa fría curvando sus labios. «Le estoy prometiendo que cada palabra cruel que pronuncie hoy será recordada cuando sus nietos pregunten por su abuela». El rostro de la mujer palideció. Sin otra palabra, el Mercedes arrancó, dejando tras de sí una estela de humo y dignidad herida. Esa noche, las contracciones comenzaron, demasiado pronto. El miedo se apoderó de Rebecca mientras el taxi la llevaba al hospital público. Era apenas su 7º mes. Sus manos se aferraban a su vientre, susurrando promesas desesperadas. «Necesitamos hacer una cesárea de emergencia», gritó la doctora en la sala de partos.
Los bebés están en peligro. ¿Bebés? Fue lo último que Rebeca escuchó antes de que la anestesia la sumiera en la oscuridad. Despertó horas después al sonido de llanto infantil. La enfermera se acercó con 2 pequeños bultos. «Felicidades», sonrió. «Un niño y una niña. Son prematuros, pero son luchadores». Rebeca miró a sus hijos por primera vez, y el mundo se detuvo. El niño, con una mata de pelo oscuro y el ceño fruncido, apretaba su pequeño puño como si ya estuviera listo para pelear contra el mundo. La niña, más pequeña y delicada, tenía una calma en su rostro que contrastaba con la energía de su hermano. «Lucas», susurró Rebeca, acariciando la mejilla de su hijo. «Y Emma». Los nombres llegaron a ella como si siempre hubieran estado ahí, esperando este momento. Los días en la incubadora fueron una tortura. Rebeca dividía su tiempo entre vender caramelos y estar junto a sus bebés, cantándoles, hablándoles, prometiéndoles un futuro mejor. Lucas creció fuerte rápidamente, pero Emma luchaba más. Cada gramo que ganaba era una victoria celebrada. Con lágrimas, doña Rosa la recibió de vuelta en el hostal con los brazos abiertos cuando finalmente les dieron el alta. La habitación pequeña se transformó en un nido improvisado, con cunas donadas por otras inquilinas y ropa de bebé de segunda mano. «Ma, ma», pronunció Lucas una mañana, su primera palabra llegando meses antes que su hermana. Emma, en 1907, en cambio, dio sus primeros pasos antes, como si cada uno hubiera decidido brillar a su manera. Las paredes del hostal fueron testigos de su transformación. Los caramelos se convirtieron en chocolates artesanales. Los chocolates en pequeños pasteles. Su esquina en la calle se transformó en un puesto temporal. Los clientes regulares se convirtieron en pedidos por encargo. Una tarde, mientras empacaba un pedido especialmente grande, encontró el sobre que la madre de César había arrojado meses atrás. Lo había guardado como recordatorio, no del dinero que había rechazado, sino de la fortaleza que había descubierto en sí misma ese día. Lucas creció con la misma determinación que ella, siempre protector de su hermana menor. Emma desarrolló una dulzura mezclada con astucia que recordaba a alguien que Rebeca se esforzaba por olvidar. Juntos eran el recordatorio perfecto de que las mejores cosas de la vida a veces nacen de los momentos más oscuros. Algún día, prometió a sus hijos dormidos, regresaremos, no por venganza, no por odio. Regresaremos para demostrar que algunos rechazos son en realidad direcciones hacia un destino mejor. La noche cayó sobre el hostal La Esperanza, y por primera vez desde que había cruzado sus puertas, Rebeca sintió que el nombre no era una ironía, sino una profecía cumplida. En sus brazos, Lucas y Emma dormían pacíficamente, cada uno un milagro diferente, cada uno una promesa de que el futuro podía ser más dulce que cualquier caramelo que hubiera vendido. 7 años pueden cambiar muchas cosas. El espejo del penthouse reflejaba a una Rebeca irreconocible para aquella joven que una vez vendió caramelos en la calle. Su cabello, antes largo y descuidado, ahora caía en ondas perfectas sobre sus hombros. El vestido de diseñador se ajustaba a una figura que destilaba confianza y poder. Pero sus ojos seguían ardiendo con la misma determinación feroz. «¡Mamá!». El grito de Emma resonó desde la sala de estar. «Lucas está otra vez practicando karate cerca de mis cuadros». «No es cierto», protestó Lucas. «Solo estoy protegiendo tus obras de arte de posibles ladrones». Rebeca sonrió, ajustando los últimos detalles de su maquillaje. Sus pequeños guerreros no podían ser más diferentes. Lucas, con su energía inagotable y su instinto protector, y Emma, artística y observadora, siempre creando algo nuevo con sus pinceles y lápices.
El chofer llegará en 10 minutos, anunció, emergiendo de su habitación. Lucas detuvo sus movimientos de karate a mitad de una patada, mientras Emma cerraba cuidadosamente su cuaderno de dibujo. La vista desde el piso 40 era impresionante. La ciudad se extendía bajo ellos como un tapiz de luces y promesas cumplidas. Dulces, secretos, su empresa de repostería de lujo había revolucionado el mercado. De aquellos caramelos artesanales había nacido un imperio que ahora abastecía a las fiestas más exclusivas de la ciudad. El timbre sonó, pero no era el chofer. Un mensajero entregó un sobre sellado que hizo que el corazón de Rebeca se detuviera por un instante. Lo reconocería en cualquier parte, el sello del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Señora Rebeca Montenegro, leyó en voz baja, sus dedos trazando el papel costoso. En relación a la herencia de doña Rosa Martínez, las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje perfecto. Doña Rosa, su ángel guardián del hostal La Esperanza, había fallecido 2 semanas atrás. Su último acto de bondad había sido incluir a Rebeca en su testamento. Como última voluntad, continuaba la carta, la propiedad ubicada en Avenida Principal 1520 pasa a su nombre. El documento se deslizó de sus manos temblorosas. Esa dirección era la mansión donde todo había comenzado, la casa de César. Aparentemente, doña Rosa había sido la verdadera propietaria todo este tiempo, rentándosela a la familia de César por décadas. ¿Mamá? La voz suave de Emma la trajo de vuelta al presente. Su hija la observaba con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «Estás llorando». «Son lágrimas de felicidad, mi amor», respondió, atrayendo a sus hijos hacia ella. «¿Recuerdan que les conté sobre la señora que nos ayudó cuando más lo necesitábamos?» Ambos asintieron, aunque de manera diferente. Lucas con un movimiento brusco y decidido, Emma con un gesto suave y comprensivo. «Nos ha dejado un regalo muy especial», continuó Rebeca. «Una casa grande con jardín donde podrán jugar y pintar. ¿Podré tener mi propio estudio de arte?», preguntó Emma, sus ojos brillando con ilusión. «¿Y un dojo para practicar?», añadió Lucas, ya ejecutando una patada imaginaria. «Todo eso y más», prometió Rebeca, aunque su corazón se encogía pensando en los fantasmas que tendrían que enfrentar en esa casa. El Mercedes, último modelo, se detuvo frente a la mansión 1 hora después. Rebeca observó la fachada imponente, tan similar y a la vez tan diferente a sus recuerdos. Los rosales que había plantado en su breve tiempo como señora de la casa seguían allí, más salvajes y hermosos que nunca. «Mira esos árboles», exclamó Lucas, corriendo hacia el jardín. «Perfectos para construir una casa del árbol. Los rosales son preciosos», murmuró Emma, sacando su cuaderno de dibujo inmediatamente. «Necesito capturar estos colores». El ruido atrajo la atención desde el interior. La puerta principal se abrió y allí estaba él. César había envejecido, pero de una manera que solo había acentuado sus rasgos aristocráticos. Su expresión, al verla, fue un poema de emociones contradictorias, sorpresa, incredulidad y algo más profundo que Rebeca no quiso analizar. Pero cuando sus ojos se posaron en los niños, todo cambió. Rebeca vio el momento exacto en que el reconocimiento golpeó su rostro. Lucas, con su cabello oscuro y su energía indomable, era un reflejo de César en su juventud. Y Emma tenía la misma forma de inclinar la cabeza mientras dibujaba, el mismo gesto pensativo que él solía tener cuando trabajaba en sus proyectos. «¿Rebeca?» Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero ya no tenía el poder de hacerla temblar. «Hola, César», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Veo que los años te han tratado bien». «Tú has cambiado», logró articular, sus ojos alternando entre ella y los niños. «¿Y ellos?» «Emma, Lucas», llamó Rebeca.
Vengan a saludar. Los niños se acercaron, cada uno a su manera característica. Lucas con pasos firmes y decididos, Emma con gracia cautelosa. «Hola, señor», saludó Lucas, directo y sin miedo, como siempre. «Sus rosales son muy hermosos», añadió Emma mostrando su boceto recién comenzado. César parecía incapaz de respirar. Sus ojos recorrían los rostros de los niños una y otra vez, buscando, encontrando, reconociendo. «La casa ahora me pertenece», anunció Rebeca, extendiendo los documentos. «Doña Rosa me la dejó en su testamento». César tomó los papeles con manos temblorosas, pero sus ojos seguían fijos en los niños. «Estos niños», comenzó. «Son hermosos, ¿verdad?», lo interrumpió Rebeca, una sonrisa enigmática en sus labios. «Tienen 7 años. Curiosa coincidencia, ¿no crees?» Son míos». No era una pregunta esta vez. «Hay cosas», respondió Rebeca, su voz suave, pero firme, «que el tiempo responde, pero no siempre de la forma que esperamos». Se giró hacia sus hijos. «¿Por qué no van a explorar el jardín? Creo que hay una casa del árbol que necesita ser redescubierta». Lucas salió disparado, mientras Emma caminaba más lentamente, sus ojos absorbiendo cada detalle para plasmarlos más tarde en su cuaderno. «Tienes una semana para desalojar», anunció Rebeca, volviendo su atención a César. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los detalles». «Rebeca, por favor». Su voz sonaba desesperada ahora. «Podemos hablar sobre esto, sobre ellos. ¿Ahora? ¿No quieres hablar?» La risa de Rebeca era suave pero cortante. 7 años tarde, César. 7 años y una fortuna tarde. Los gritos emocionados de Lucas y las exclamaciones suaves de Emma llegaban desde el jardín. Una sinfonía que hablaba de una vida construida sin él, de momentos que nunca podría recuperar. «Por cierto», añadió antes de girarse para irse, «ya no soy la niña ingenua que echaste bajo la lluvia. Soy la mujer que construyó un imperio desde cero, que convirtió tus migajas en oro, y estos niños son el recordatorio viviente de que a veces los errores de unos son las bendiciones de otros». Mientras el Mercedes se alejaba de la mansión, Rebeca observó por el retrovisor cómo César permanecía inmóvil en la entrada, su figura haciéndose más pequeña con la distancia. En el asiento trasero, Lucas y Emma discutían emocionados sobre sus planes para su nueva casa, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. «El tiempo», susurró Rebeca para sí misma, «no siempre cura las heridas. A veces las transforma en las armas más poderosas». La mansión se sentía diferente bajo la luz del amanecer. Rebeca recorría los pasillos familiares que ahora le pertenecían, sus tacones resonando sobre el mármol que una vez había limpiado con sus propias manos. Una semana había pasado desde su encuentro con César, y los camiones de mudanza acababan de partir, llevándose los últimos vestigios de su presencia. «Mamá, mira lo que encontré». La voz de Emma resonó desde el segundo piso. Su hija apareció sosteniendo un viejo álbum de fotos, sus ojos brillando con curiosidad. Rebeca se detuvo en seco. Era su álbum de bodas, el que había dejado atrás aquella noche lluviosa, las fotos que nunca había podido recuperar. «¿Quién es el hombre que está contigo en estas fotos?», preguntó Emma, su voz suave pero penetrante. Siempre había sido demasiado observadora para su edad. Antes de que Rebeca pudiera responder, Lucas apareció corriendo por las escaleras. «Encontré un cuarto lleno de trofeos de artes marciales», exclamó emocionado, pero se detuvo al ver el álbum. «Ese hombre se parece a mí». El timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo el momento. Rebeca agradeció silenciosamente la interrupción hasta que abrió la puerta. César estaba allí, pero no era el César arrogante que recordaba, ni siquiera el hombre aturdido de la semana anterior. Este César parecía destrozado,
con ojeras profundas y el traje arrugado como si hubiera dormido con él. «Necesitamos hablar», dijo, sin preámbulos, su voz ronca. «No hay nada que...» «Es el hombre de las fotos», la voz de Emma la interrumpió. La niña había bajado silenciosamente las escaleras, el álbum aún en sus manos. César miró a Emma como si estuviera viendo un fantasma. La niña le devolvió la mirada con la misma intensidad analítica, un gesto tan similar al suyo que resultaba doloroso de observar. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó Lucas, apareciendo junto a su hermana. Su postura era protectora, colocándose sutilmente entre César y su familia. «Yo...» César parecía luchar con las palabras. «Solía conocer a tu madre hace mucho tiempo». Emma hojeó el álbum hasta encontrar una página específica. «Aquí están vestidos de novios», declaró, su voz cargada de una comprensión que iba más allá de sus 7 años. Rebeca sintió que el mundo se detenía. No había planeado que este momento llegara tan pronto, no así, no con un álbum de fotos olvidado y un encuentro no programado. «Niños», llamó, manteniendo su voz controlada. «¿Por qué no van a organizar sus nuevas habitaciones? Los decoradores llegarán pronto». Pero Lucas no se movió. «¿Es él, mamá?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Es el hombre del que nunca hablas?». César dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Lucas adoptó instintivamente una postura defensiva de karate. El gesto, tan similar a los que él mismo hacía en su juventud, pareció golpearlo físicamente. «Sí», respondió Rebeca finalmente. «César fue mi esposo». Emma cerró el álbum con cuidado, sus movimientos deliberados. «¿Eso significa que es nuestro padre?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. César contuvo visiblemente el aliento, mientras Rebeca luchaba por mantener la compostura. «Las familias», comenzó Rebeca, eligiendo cuidadosamente. Sus palabras vienen en muchas formas diferentes. A veces, el amor que importa no es el que nos dio la vida, sino el que nos ayuda a vivirla. «Pero nos parecemos a él», insistió Emma, siempre perspicaz. «Yo tengo sus ojos, y Lucas su sonrisa». «Y su manera de moverse», añadió Lucas, aunque sonaba más como una acusación que una observación. César dio otro paso adelante. «Por favor». Su voz era apenas un susurro. «Déjame explicarles». «¿Explicarles qué?», lo cortó Rebeca. «¿Cómo me echaste a la calle bajo la lluvia? ¿Cómo tu madre me ofreció dinero para abortar?». Los niños jadearon al unísono. Emma abrazó el álbum contra su pecho como si fuera un escudo, mientras Lucas apretaba los puños. «Eran otros tiempos», intentó César. «Era joven, estúpido, manipulado por mi madre, ¿y eso lo justifica?». La voz de Lucas temblaba de rabia contenida. «¿Abandonar a tu familia?». «No», respondió César, y por primera vez parecía completamente honesto. «Nada lo justifica, pero daría todo lo que tengo por una oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas». Emma se acercó a su hermano, tomando su mano. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz suave pero firme. «Porque mamá es rica, porque ahora vivimos en tu casa». César palideció ante la agudeza de la pregunta. «No», respondió, «porque cuando los veo ahora, veo todo lo que perdí por mi cobardía. Veo la familia que pude tener». «La familia que rechazaste», corrigió Lucas. «Sí», admitió César, «la familia que rechacé, el error más grande de mi vida». Rebeca observaba el intercambio con el corazón encogido. Sus hijos, tan diferentes pero tan unidos, enfrentaban juntos esta verdad que había intentado protegerlos durante tanto tiempo. «Mamá», llamó Emma, su voz tranquila pero decidida. «¿Tú qué piensas?». «Pienso», respondió Rebeca, «que algunas decisiones son demasiado importantes para tomarlas en un momento de emoción».
pienso que necesitamos tiempo. César asintió, lentamente. Lo entiendo, dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo. Cuando estén listos, si alguna vez están listos, aquí están mis datos. Lucas tomó la tarjeta antes de que Emma pudiera hacerlo, examinándola con desconfianza. «Me voy», anunció César dirigiéndose a la puerta, pero se detuvo un momento. «Solo quiero que sepan que no hay un día en que no me arrepienta de lo que hice, y que estoy orgulloso, inmensamente orgulloso de los niños extraordinarios, o que son». Después de que se fue, el silencio llenó la mansión. Emma abrió nuevamente el álbum, mirando las fotos con nuevos ojos. Lucas permanecía de pie, la tarjeta arrugada en su puño cerrado. «¿Estás bien?», preguntó Rebeca a sus hijos. «No», respondió Lucas honestamente, «pero lo estaremos», completó Emma, tomando nuevamente la mano de su hermano. Rebeca los abrazó a ambos, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. No eran los niños inocentes de hace una hora. Algo había cambiado fundamentalmente en ellos, una verdad que no podría ser desconocida. «Los amo», susurró, «más que a nada en el mundo». «Lo sabemos», respondió Emma. «Y eso es suficiente», añadió Lucas. Pero mientras los decoradores llegaban y la vida continuaba su curso, Rebeca notó cómo Emma guardaba cuidadosamente el álbum en su mochila y cómo Lucas alisaba la tarjeta antes de guardarla en su bolsillo. El pasado había encontrado su camino hacia el presente y solo el tiempo diría si habría espacio para el perdón entre las grietas de sus corazones heridos. La oficina de César parecía más fría y solitaria que nunca mientras observaba la pantalla de su computadora. Las fotos de la investigación privada se sucedían una tras otra. Rebeca vendiendo caramelos en la calle, embarazada y vulnerable. Rebeca en el hospital público, saliendo con 2 bebés en brazos. Rebeca trabajando incansablemente en un pequeño puesto de dulces que poco a poco se transformó en una tienda, luego en una cadena, finalmente en un imperio. «Señor», interrumpió su secretaria a través del intercomunicador, «el investigador privado está aquí con el informe final». César cerró las fotos rápidamente como si quemaran. «¿Qué pase?» El investigador, un hombre de aspecto anodino pero mirada perspicaz, entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Señor Montero, he recopilado toda la información solicitada sobre la señora Rebeca Montenegro y sus hijos». «¿Qué encontraste?», preguntó César, intentando mantener un tono profesional que no reflejara su ansiedad. «Es fascinante», comenzó el investigador abriendo la carpeta. «Después de aquella noche se refugió en el hostal La Esperanza. La dueña, doña Rosa, la acogió casi como una hija». César sintió una punzada. «De culpa, doña Rosa, la misma mujer que le había rentado la mansión durante años, había sido el ángel guardián de la mujer que él había abandonado. Vendió caramelos en la calle durante todo su embarazo», continuó el investigador. «Los niños nacieron prematuros. Hubo complicaciones. César se inclinó hacia adelante, su corazón acelerándose. «La niña, Emma, estuvo en incubadora durante semanas. Era muy débil. Los médicos no daban muchas esperanzas». El investigador pasó algunas páginas, pero Rebeca trabajaba día y noche, vendía dulces durante el día y velaba a su hija por las noches. Lucas se recuperó rápidamente, pero Emma... ¿Qué más? La voz de César apenas ocultaba su emoción. Estudió repostería en cursos nocturnos, comenzó a experimentar con recetas. Sus clientes regulares en la calle se convirtieron en pedidos corporativos. Abrió su primera tienda con un préstamo que doña Rosa le ayudó a conseguir. César tomó una de las fotos. Rebeca, con 2 niños pequeños, cortando la cinta inaugural de su primera tienda. Su sonrisa era radiante, triunfal.
Lo más interesante, continuó el investigador, es que nunca usó su nombre. Nunca intentó contactarlo. Nunca solicitó pensión alimenticia. De hecho, rechazó el dinero que su madre le ofreció para... Lo sé, cortó César bruscamente. Ese episodio particular lo atormentaba desde que lo había descubierto. Sobre los niños. El investigador dudó. ¿Qué hay con ellos? Lucas es un prodigio en artes marciales. Ha ganado varios torneos juveniles. Su estilo, bueno, es idéntico al que usted practicaba a su edad. El investigador mostró fotos de un pequeño trofeo. Y Emma, sus pinturas han ganado concursos escolares. Tiene el mismo talento artístico que yo tenía antes de que mi madre me obligara a estudiar administración, completó César, su voz cargada de amargura. Hay algo más. El investigador extrajo un sobre sellado. Encontré esto en los archivos del hospital. Los resultados de las pruebas de ADN que usted solicitó. César miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Los abriste? No, señor. Pero hay algo que debería saber. En el registro del hospital solo hay pruebas para uno de los niños. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué estás diciendo? ¿Que solo uno de ellos? El investigador eligió cuidadosamente sus palabras. Fue concebido de manera natural. César se hundió en su silla, la realización golpeándolo como un mazo. Inseminación artificial, murmuró, para que su hermano no creciera solo. Es una teoría, concedió el investigador, pero explicaría por qué uno de ellos se parece tanto a usted, mientras que el otro también se parece, interrumpió César. De una manera diferente, pero se parece. El investigador asintió, recogiendo sus documentos. ¿Desea que continúe la investigación? César miró el sobre con los resultados de ADN, aún sin abrir. No, decidió finalmente. Has hecho suficiente. Cuando se quedó solo, César abrió un cajón de su escritorio y extrajo una foto antigua. Él mismo, a los 7 años, practicando karate. La comparación con Lucas era innegable, pero luego miró otra foto, una de sus pinturas de juventud, que su madre había desechado, y vio en los trazos la misma sensibilidad que Emma mostraba en sus dibujos. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era su madre. ¿Has averiguado algo sobre esos bastardos? Preguntó sin preámbulos. No los llames así. La voz de César sonó más dura de lo que pretendía. ¿Qué te pasa? Su madre sonaba sorprendida. No me digas que estás considerando reconocerlos. Después de todo lo que hicimos para librarnos de esa cazafortunas. Todo lo que hicimos. César se levantó, la rabia acumulada de años finalmente emergiendo. ¿Te refieres a cómo me manipulaste? ¿A cómo me convenciste de que era imposible que el bebé fuera mío? ¿O a cómo le ofreciste dinero para que abortara? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. ¿Cómo lo supiste? Ella nunca lo usó contra mí, respondió César, su voz temblando de emoción contenida. Nunca intentó vengarse, nunca me expuso. Simplemente se levantó, luchó, y creó algo hermoso de las cenizas que dejamos. César, estás dejando que tus emociones... No, madre. Por primera vez en mi vida estoy viendo las cosas con claridad. Miró las fotos esparcidas sobre su escritorio. Los niños creciendo. Rebeca construyendo su imperio paso a paso. Perdí 7 años de sus vidas por escucharte. No perderé un día más. Colgó el teléfono y tomó el sobre con los resultados de ADN. Lo contempló por un largo momento antes de romperlo en pedazos. No importa, murmuró para sí mismo. No importa cuál de ellos lleva mi sangre. Los dos son parte de mí. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde su oficina podía ver la nueva valla publicitaria de Dulces Secretos. Rebeca, elegante y poderosa, flanqueada por sus hijos.
la imagen de una familia que él había rechazado, pero que ahora haría cualquier cosa por recuperar. Tomó un teléfono y marcó un número que había memorizado de la tarjeta que le había dado a Lucas. «Doña Rosa», dijo cuando contestaron. «Soy César Montero. Necesito que me cuente todo, desde el principio. Necesito entender. Necesito saber cómo arreglar lo que rompí». La voz al otro lado de la línea suspiró. «Ya era hora, muchacho, ya era hora». La mansión había cobrado nueva vida bajo el cuidado de Rebeca y sus hijos. Las paredes, antes frías y austeras, ahora estaban decoradas con los dibujos de Emma. El jardín resonaba con los gritos de entrenamiento de Lucas. Pero esta mañana, un silencio inusual pesaba en el aire. Rebeca encontró a Emma sentada en la antigua biblioteca, hojeando el álbum de fotos que había encontrado semanas atrás. La niña pasaba sus dedos delicadamente sobre las imágenes, como si pudiera absorber los recuerdos a través del tacto. «Éramos felices aquí, ¿verdad?», preguntó Emma sin levantar la vista, su voz suave pero penetrante. «Antes de que todo cambiara». Rebeca se sentó junto a su hija, su corazón encogido ante la perspicacia de la pequeña. «La felicidad es complicada, mi amor. A veces lo que parece perfecto en una foto esconde muchas grietas». «Como los cuadros que pinto», reflexionó Emma. «Desde lejos parecen perfectos, pero de cerca se ven todas las pinceladas torcidas». Un ruido en la puerta las interrumpió. Lucas estaba allí, aún en su uniforme de karate, sosteniendo algo en su mano, la tarjeta arrugada de César. «Lo vi hoy», anunció sin preámbulos. «En el torneo de karate». Rebeca sintió que su corazón se detenía. «César estuvo en tu torneo». Lucas asintió, acercándose para sentarse junto a ellas. «Estaba al fondo del gimnasio. No se acercó, pero...». Dudó un momento. «Lo vi llorando cuando gané el primer lugar». Emma cerró el álbum suavemente. «También vino a mi exposición de arte en la escuela», confesó. «No sabía que era él hasta que vi las fotos del álbum, pero estuvo allí, mirando mis cuadros». Rebeca no sabía qué decir. La idea de César observando a sus hijos desde las sombras, intentando ser parte de sus vidas sin invadir su espacio, despertaba emociones contradictorias en su interior. «¿Por qué llora cuando nos ve?», preguntó Emma, sus ojos grandes y curiosos fijos en su madre. «Si no nos quería, ¿por qué llora?». «A veces», respondió Rebeca cuidadosamente, «las personas cometen errores tan grandes que las lágrimas son la única forma de expresar su arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no borra lo que hizo», intervino Lucas, su voz cargada de una madurez impropia para su edad. «No borra que te dejó sola, embarazada, en la calle». «No», concordó Rebeca, «no lo borra». Emma abrió el álbum nuevamente, esta vez en una página específica, la boda. «Pero lo amabas, ¿verdad? En estas fotos tus ojos brillan cuando lo miras». «Lo amaba», admitió Rebeca, «con toda la inocencia y la pureza de mis 19 años». «¿Y ahora?», presionó Lucas. «Ahora tengo el amor más importante del mundo, ustedes dos». Un silencio reflexivo cayó sobre la biblioteca. Los niños procesaban las palabras de su madre, cada uno a su manera. Emma seguía acariciando las fotos, mientras Lucas apretaba y aflojaba los puños, un hábito que había desarrollado cuando estaba pensando profundamente. «Hay algo más», dijo finalmente Emma. «Algo que no nos has contado». Rebeca miró a su hija, sorprendida por su intuición. «¿Qué te hace pensar eso?». «La forma en que nos miras a veces», respondió Emma, «como si guardaras un secreto que te duele mantener». Lucas se enderezó, súbitamente alerta. «Es cierto. Y la forma en que su madre, nuestra abuela», la palabra sonó extraña en sus labios, «nos mira diferente a cada uno.
El momento que Rebeca tanto había temido había llegado. Sus hijos, tan diferentes pero tan perceptivos cada uno a su manera, habían comenzado a juntar las piezas del rompecabezas. Cuando estaba embarazada, comenzó Rebeca eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tomé una decisión basada en el amor y en el miedo a la soledad. ¿Qué decisión? Y preguntó Lucas, aunque por su tono parecía sospechar la respuesta. Decidí que ningún hijo mío crecería solo, continuó Rebeca, que si iba a traer una vida a este mundo, sería con la certeza de que tendría un compañero, un apoyo, un cómplice en este viaje. Emma tomó la mano de su hermano instintivamente. ¿Quieres decir que uno de ustedes fue concebido por amor, en un matrimonio que creí eterno? Rebeca sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. El otro fue concebido por amor a ese primer hijo, para asegurarme de que nunca estaría solo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. ¿Cuál de nosotros? Comenzó Lucas. No importa, lo interrumpió Emma sorprendiendo a todos. No importa quién fue primero o cómo llegamos. Somos hermanos, somos familia. Lucas miró a su hermana largamente antes de asentir. Emma tiene razón. No cambia nada. Rebeca observó maravillada cómo sus hijos, enfrentados a una verdad que podría haber creado una brecha entre ellos, elegían en cambio fortalecer su vínculo. «Pero él lo sabe, ¿verdad?», preguntó Emma. «César. Por eso nos mira diferente. Tú también». «No», respondió Rebeca. «César nunca supo esto. Y cuando los ve diferentes es porque está viendo sus propios rasgos reflejados en ambos, de maneras distintas pero igualmente poderosas». Lucas sacó nuevamente la tarjeta de su bolsillo, alisándola sobre la mesa. Deberíamos darle una oportunidad, no por él, añadió Emma rápidamente, sino por nosotros, para entender de dónde venimos. Rebeca miró a sus hijos, sintiendo un orgullo tan intenso que apenas podía contenerlo. «Esa decisión», dijo suavemente, «es completamente suya, y cualquiera que sea, la respetaré y la apoyaré». Emma volvió a abrir el álbum, esta vez en una página donde César sostenía a Rebeca en sus brazos, ambos riendo. «A veces», murmuró, «las personas merecen una segunda oportunidad para demostrar que han aprendido de sus errores». «Pero con condiciones», agregó Lucas, su instinto protector manifestándose. «Y si vuelve a lastimarte, mamá». «No lo hará», interrumpió Emma con una certeza sorprendente. «He visto cómo nos mira desde lejos. Hay más dolor que maldad en sus ojos». Rebeca abrazó a sus hijos, maravillada por su sabiduría y su capacidad de comprensión. De alguna manera, estos niños que había criado sola, estos pequeños guerreros que habían nacido de circunstancias tan diferentes, habían desarrollado una compasión y una madurez que la asombraban. «Los amo», susurró, «más que a nada en este mundo». «Lo sabemos», respondieron al unísono, un hábito que tenían desde pequeños y que siempre la hacía sonreír. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la biblioteca, iluminando el álbum de fotos y la tarjeta sobre la mesa, Rebeca comprendió que algunas verdades, aunque dolorosas, pueden ser el comienzo de una sanación más profunda, y que a veces son los niños quienes nos enseñan el verdadero significado del perdón. El despacho de Rebeca en la mansión mantenía la elegancia del pasado, pero ahora reflejaba su éxito presente. Los premios y reconocimientos de Dulces Secretos decoraban las paredes, junto a los dibujos de Emma y las medallas de karate de Lucas. En su escritorio, un sobre amarillento esperaba, una carta que había escrito 7 años atrás, pero que nunca había enviado. El timbre sonó.
puntual como siempre. César había solicitado esta reunión a través de los niños, quienes ahora pasaban algunas tardes en su compañía, siempre bajo términos cuidadosamente establecidos. «Adelante», respondió Rebeca al suave golpe en la puerta. César entró, y la diferencia en él era notable. Ya no era el hombre arrogante del pasado, ni el ejecutivo destrozado de hace unas semanas. Había una nueva humildad en su porte, una calma que hablaba de lecciones duramente aprendidas. «Gracias por recibirme», dijo sentándose frente a ella. «Los niños insistieron», respondió Rebeca manteniendo su voz neutral. «Dicen que has estado presente». «He intentado serlo», asintió César, sin presionar, sin exigir, solo observando, aprendiendo. Rebeca tomó el sobre de su escritorio. «Hay algo que debes leer», dijo, extendiéndoselo. «Una carta que escribí durante mi embarazo. Nunca la envié». César tomó el sobre con manos temblorosas. El papel crujió al abrirlo, revelando una caligrafía juvenil, manchada en algunos lugares por lo que claramente habían sido lágrimas. «Querido César», comenzó a leer en voz alta. «Esta será probablemente una carta que nunca leerás. La escribo desde una habitación pequeña en un hostal, mientras siento a nuestro bebé moverse dentro de mí. O debería decir, nuestros bebés. Sí, César, son dos. Pero hay algo que necesitas saber, algo que quizás explique por qué el destino tiene un sentido del humor tan peculiar. Cuando me echaste aquella noche, estaba embarazada de apenas unas semanas. Un bebé concebido en amor, o lo que creí que era amor. Pero en mi primera visita al médico, me dijeron algo que cambiaría todo. El embarazo era de alto riesgo. Las probabilidades de que el bebé sobreviviera solo eran bajas. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Usé los últimos ahorros que tenía, el dinero que había estado guardando para sorprenderte con un regalo de aniversario, para algo completamente diferente, inseminación artificial. Sí, César, uno de los bebés que llevo en mi vientre es completamente